De los relatos que tenemos en los evangelios, tenemos relatos donde la gente venía a Jesús con esa expectativa de un milagro y iba y lo buscaba. Y no estaba pensando en los inconvenientes, sino que el asunto era encontrarse con Él, porque había esperanza y expectativas de milagro. Y yo le decía, Espíritu, manifiéstate en la congregación, hace un gran estrago, porque conocimiento no creo que le falte acerca de Jesús. Está faltando el testimonio de una experiencia personal con Jesús que desborde, que salte por los poros, que no pueda evitar hablar de Él porque existe en abundancia un testimonio de relación con Él. Pero si no hay testimonio es porque hay poca experiencia con Él. No sé qué pedir que convenga, pero estoy atento al Espíritu, porque si Él me indica orar algo y pedir algo es porque algo va a pasar. Porque el cristianismo no puede permanecer ni chato, ni pálido, ni falto de vigor. No puede estar arrinconado por el temor. Supóngase que... ¿quién tengo acá? ¿Meli? No. Supóngase que me pones Mateo, Salmo 5.3. Supóngase que usted está orando el Salmo 5.3, que dice algo así como... Y usted cree eso porque va a emprender una entrevista, va a ir a una consulta, va a ser operado o está transitando una experiencia cualquiera de la vida cotidiana y usted dice, oh Jehová de mañana, no, 5.3, oh. No es ese. Salmo 3.5 entonces. 3.5 al revés, ¿puede ser? A ver, dame una mano. Cric. Justo perdimos ese salmo. ¿Qué dice Martín? Me acosté y dormí, pero me desperté a salvo, porque el Señor me cuidaba. Hay mucha gente que no duerme, inquieta, insegura, después de haber orado, después de haber encomendado, no logra tener paz. Pero el salmista dice, me acosté, dormí, logré desprender el espíritu y el alma y le di descanso. Si usted no puede entrar en descanso, en paz, su experiencia espiritual no está bien. Yo sé que probablemente usted ya le encontró explicación, racionalización, o sea, la explica. Lo que pasa, pastor, es que y me la cuenta, me la quiere vender. Y yo no se la creo. En realidad yo me inclino porque hay algo que no está bien. Y no tiene que ver con la providencia de Dios. Bájame al Salmo 3.3. Volvemos a... Leemos una promesa
Y le decimos, Señor, casi que se lo declaramos, porque he descubierto que mucha gente, en vez de orar, hablar con Dios acerca de una situación y de exaltar sus atributos, empieza a declarar de la nada, sin a lo mejor tener fundamento. Usted no puede dar por sentado que su amigo va a respaldarlo si no tuvo una conversación honesta con él. Bueno, pero que la otra vez vos, sí, pero para un poco, esto es otra situación. Charlemos un poco. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Está en el número 3. El salmista declara esto, pero antes dijo, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Explica la situación, le hace saber, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. O sea, el versículo 3 está en respuesta a la desacreditación de tu confianza. A ver qué hacen los evangélicos frente a la pandemia. Y bueno, sencillamente dialogar con él acerca de la situación. Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí. La palabra de hoy tiene un título y dice para después de la Pascua. Para después de la Pascua. Porque en realidad todos los años recordamos su nacimiento, su muerte, su resurrección, y la información va en aumento. Uno puede entrar en YouTube y puede encontrar 20, 30, 40 mensajes vinculados a la resurrección, con detalles, con información, y ustedes tienen acceso y diríamos, no necesitamos ir. No, el cuerpo de Cristo tiene una expresión local y este es el cuerpo suyo. Y uno tiene que tener expectativas. Y yo decía, ¿quién necesitará un milagro esta noche? ¿Hay alguien que necesite un milagro? Porque todo lo que Dios hace fuera de nuestros recursos es un milagro. ¿Alguien necesitará un milagro? ¿Por qué la señala usted a ella que usted no necesita un milagro? Yo no sé si ella está interesada en un milagro. Usted la señala, pero el tema es que si yo le pregunto sea como su fe, ella va a decir, ese es el tema. Yo meto la mano al bolsillo y no puedo. Si usted necesita un milagro, ¿por qué no lo tiene? Viene Jesús y le dice, sea como quieres, sea como crees, sea como esperas. Porque la fe es certeza de lo que se espera. Para después de la Pascua, vamos a buscar, he venido a desafiarlos realmente, a sacarlos de una estructura intelectual del cristianismo. A ustedes que están aquí y a los que están a lo mejor allá y van a... Dice, ¿qué tiene pensado? Vamos a buscar a Lucas 24, desde el versículo 36 al 48. Lucas 24 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿de qué hablaban estas cosas? Hablaban de lo que conocían que había ocurrido. Había ocurrido, lo habían tomado preso, lo habían azotado, lo habían crucificado. Se habían reunido, llegó la noticia de que no estaba en el sepulcro, las mujeres trajeron la noticia, los dos, Pedro y Juan, corrieron, fueron, vieron que era así, la piedra estaba quitada, pero el cuerpo no estaba. Volvieron y comentaron, y estaban comentando, y en eso llegan
Los otros 2 discípulos camino a Emaús y cuentan lo que les pasó a ellos, que camino a la casa se les apareció uno, lo invitaron a comer y cuando él empezó a orar por los alimentos, se le abrieron los ojos y descubrieron que era Jesús y él desapareció. Y entonces inmediatamente dejaron la comida y se fueron, volvieron a donde nunca tendrían que haber dejado. Y cada uno contaba lo que sabía. Yo tengo una frase acá, que usted la va a memorizar seguramente. Obramos según lo que creemos y no según lo que conocemos. En realidad, usted y yo, y los que están del otro lado y los que pueden oír esto, conocemos mucho del Evangelio, pero nuestra vida no está a la altura de lo que conocemos, porque lo que conocemos y lo que creemos de lo que conocemos no está en el mismo nivel. Y nosotros obramos, vivimos, elegimos, decidimos en función de lo que creemos, porque lo que creemos nos involucra, tiene el compromiso de nuestra voluntad, pero lo que conocemos es una información. Y nosotros por años hemos adquirido mucha información, pero nunca hemos trabajado en relación con el Señor, con Él, con la información y con Él hasta que sea una experiencia. Entonces lo que conocemos y lo que creemos no es lo mismo, pero obramos según lo que creemos. Y si lo que creemos no es lo que conocemos, obramos por incredulidad. Quiere decir que somos en un porcentaje muy grande hombres naturales. Porque a la hora de las crisis, lo que creemos nos hace actuar como cristianos. Y a la hora de las crisis, la gente que tiene información, pero no tiene experiencia que respalde la información, responde como una persona normal, común de la calle, diríamos. No tiene esperanza. Porque una persona que tiene una experiencia con el Señor Jesucristo, y la información bíblica es que Él es Dios, y yo he tenido una experiencia con Él como Dios, entonces Él no acude a la cita en el tiempo mío, pero yo no me voy de ese lugar, porque si Él no llega, debe saber por qué, porque Él es Dios, y Él sabe en el momento que va a venir, y Él me dijo que me quede acá, y no me cambió la consigna. Él no me dijo, si después de 1 hora no llego, váyanse a otro lugar, váyanse a pescar. No me dijo eso, Él dijo, vayan y quédense ahí, ahí los voy a ir a ver. Y no me cambió la consigna, no me dio una alternativa. Una persona que cree que Jesús es Dios y va a cumplir su palabra, no se mueve de ahí. No hay evidencia de que vaya a venir, no hay nada que me asegure que va a venir, pero no hay nada que me asegure que no va a venir, porque yo creo que Él es lo que dice que es. Y Dios no miente. El tema es que nosotros no buscamos tener una experiencia de toda la información que tenemos. Y pensamos que la información es suficiente y no es suficiente. En realidad la información para las demandas cotidianas no sirve para nada. Porque uno actúa en función de lo que cree, y si lo que cree no es la información, entonces actúa como un hombre natural, un hombre con un corazón malo y perverso. El cristianismo no ha perdido su capacidad de información, y medio como que los padres han procurado pasar a sus hijos la información, pero el nivel de integridad, de compromiso ético, moral y espiritual de los padres no es lo mismo que la experiencia espiritual, ética y moral de los hijos.
algo no está bien. No falta información. Para después de la Pascua. En el versículo 36 dice que Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: Dios les bendiga. Es más o menos como decir: paz a vosotros. ¿Viste? Cuando uno dice: hola, Dios les bendiga, Dios les bendiga, dice: paz a vosotros, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Porque el shalom es la bendición de Dios. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Después vamos a comentar eso. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Viene a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Después de esto le mostró las manos, los pies. Como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, le dijo: ¿tenéis algo de comer? ¿Tienen algo para morfar? Entonces le dieron parte de un pescado asado y un panal de miel. Y él tomó, comió delante de ellos. Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con ustedes. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y le dijo: así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son mis testigos, son testigos de estas cosas. Voy a hacer les voy a proponer un modo de abordar el texto bíblico. No hay otro hombre que haya muerto y haya resucitado al nivel de Jesús. En el Antiguo Testamento se habla de resurrecciones, inclusive se habla de ¿cómo se llamaba ese que el Señor se lo llevó así? Elías. Enoc. Bien, se podríamos decir que son resurrecciones. ¿Son resurrecciones? No, porque se lo llevó estando vivo. Bueno, otro día tocamos esos temas. Han habido resurrecciones, pero han vuelto a morir. Jesús murió, resucitó, pero no ha vuelto a morir. Es el único líder espiritual religioso de las 3 o 4 grandes expresiones religiosas que tienen un líder humano, un líder que murió, pero ninguno de ellos resucitó. Ni Buda, ni Mahoma, ni Abraham, solo Jesucristo. A usted le tendría que saltar el alma y el espíritu y decir: si Él resucitó y es Dios, ¿dónde lo puedo encontrar? ¿Usted qué va a decir? Supóngase que alguien le dice: bueno, así que tu Dios, tu Jesús resucitó y es Dios, ¿dónde lo puedo encontrar? Y supónganse ustedes están en la parada del colectivo, ahí está, y están charlando sobre esto. ¿Usted qué le diría? La atmósfera cambia. ¿Qué le diría? En mi corazón. Y él dice: yo necesito un milagro. Hay un lugar donde ustedes se reúnen. Y entonces uno le dice: sí, en el templo, y tenemos culto, y entonces lo citan para el sábado a las 7:30. Y aquí nadie se anima a decir: yo necesito un milagro. Si nosotros tuviéramos una encarnación de Jesús acá, y yo dijera: miren, Él está aquí, y con Él está el poder de Dios para sanar y para hacer milagros. Si alguien tiene necesidad de un milagro, yo me juego que no quedaría nadie sentado.
y todos querrían venir, tocarlos o que le toque. ¿Y por qué no ahora? Vengan los que necesitan un milagro y conforme a lo que usted cree. Porque usted tiene información pero no cree. El mensaje se llama para después de la Pascua. Para después de la Pascua. Porque en este momento no tenemos, el mundo no tiene a un Cristo vivo y resucitado. Tiene filosofía cristiana, tiene información cristiana, tiene predicación cristiana, tiene cristianos que por ahí predican, pero no tienen a un Cristo como lo tuvieron esta gente de la cual se transformó en la Biblia. Para después de la Pascua. Jesús le dijo al final, ustedes son testigos de estas cosas. Le voy a leer una definición de testigo. El testimonio es la reconstrucción del pasado. El testimonio es la reconstrucción del pasado. De un acto o de un hecho que ya tuvo lugar. El testimonio es la reconstrucción del pasado, de un acto o de un hecho que ya tuvo lugar. Los testigos suministran recuerdos con carácter vigente. Es por eso que el testimonio de alguien se toma como base para hacer un juicio o para declarar inocente o culpable a una persona sobre un hecho que ya pasó. La pericia, por el contrario, considera los hechos presentes. O sea, vamos a hacer una pericia para ver lo que tenemos. Un accidente, un choque, una muerte, etc. Hacer una pericia para ver lo que hay ahora. Un testigo habla de lo que pasó, que terminó en esto. Y Jesús le dijo, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿De qué cosa? Y de la resurrección. Versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, se intercambiaban información, porque solo las mujeres fueron al sepulcro, contaron lo que pasó. Solo Pedro y Juan fueron al sepulcro, contaron lo que pasó. Estos dos discípulos que iban descendiendo a Emaús contaron lo que les pasó. Intercambiaban información. Eso ocurre también en los grupos. En los grupos de crecimiento, ¿qué hacemos? Agarramos a Nehemías y ¿será que yo puedo tomar algo de esto y en 52 días experimentar un cambio en la estructura externa de mi vida? Porque en 52 días construyeron las murallas de la ciudad. Cada uno construyó su parte. Y dice que mientras aún hablaban de estas cosas, es bueno, es esencial tener una buena información de los hechos. Porque cuando los hechos son bíblicos, hay esperanza. Cuando uno cree en Dios y es un ignorante bíblico, no hay esperanza. Pero entre el 36 y la experiencia espiritual está el intercambiar información cierta, verídica, real, concreta, bíblica. Dice que mientras ellos hablaban de estas cosas, ¿de qué cosa?
Los discípulos que descendían de Emaús le dijeron, porque era un varón, profeta, poderoso en hechos, señales, milagros, y nosotros creíamos que él era, y además dijo que iba a resucitar al tercer día, y ya estamos en el tercer día, y nada ha pasado, así que dijimos, otro más que nos vendió el cuento del tío. ¿Y cuántos de nosotros vivimos como si Jesús fuera el cuento del tío? Nos decimos cristianos, pero nuestra vida, nuestro entusiasmo, nuestra pasión por hablar de Él, por compartirlo a Él, está cero. El mundo no está hablando de un Cristo vivo y resucitado porque no hay testigo. Y los que dicen que somos cristianos estamos viviendo como seres humanos normales que tienen intereses comunes a las personas, aún ateas. Competimos con ellos en cosas y nos lamentamos con ellos de cosas y reaccionamos como ellos en cosas. Entonces, mientras yo hice una declaración profética a comienzo de año y dije, aún el año pasado, no van a haber milagros acá en los cultos centrales, van a haber milagros en los grupos. No honraron eso. Porque donde no hay honra, no hay profeta. No honraron eso. No fueron a los grupos esperando que las oraciones hechas y las exposiciones de necesidad fueran impregnadas de una atmósfera de milagros. Los líderes lejos estuvieron de esas expectativas. Los supervisores estuvieron lejos de esas expectativas. Pero algunos tuvieron experiencias así. Y dice que mientras hablaban de esas cosas, con expectativas, tal vez Jesús se presentó y les dijo, Dios les bendiga, paz a vosotros. Sea como sea, Él se hizo presente. Porque Él no puede negar su palabra. Eso es lo que usted tiene que tener como expectativa, que yo no vea nada, que no haya evidencia, me debe quedar algo, y ese algo es, Él no puede negarse a su palabra. En Mateo 20 dijo que yendo hacia Jerusalén les dijo, muchachos, voy hacia Jerusalén, me van a tomar preso, los ancianos me van a criticar, me van a acusar, me van a golpear, me van a crucificar, me van a matar, pero el tercer día yo voy a resucitar. Y eso no es información, eso para creer. Un discípulo cree lo que Jesús dice. ¿Usted es un discípulo? ¿O es una persona informada acerca del cristianismo? ¿Usted está enseñándole a los hijos a orar con expectativas de milagro? ¿Está discipulando a su familia de tal manera que tenga expectativas? Ay, ¿podrías orar por mí? Sí, Señor, voy a orar por liberación y por sanidad, porque cuando Dios obra liberación, también obra sanidad. Y después que ore, a los 5 minutos, declaro que está sin los síntomas. Nosotros oramos y le hacemos saber a Dios de la situación, pero de ahí a que espero paz a vosotros, es otra cosa. Yo puse acá antes y después de cada versículo. Versículo 36, paz a vosotros. ¿Qué hubo antes? Hubo una buena conversación de hechos históricos previos a la resurrección, hasta la sepultura. Todos eran creyentes. Y con el diario del lunes en la mano, el martes es fácil decir lo que pasó.
Sí, yo ya tengo la Biblia, ya la leí, pero ¿qué tiene usted de nuevo para mí? Bueno, yo nada más que lo que la Biblia dice, sí, pero yo quiero experimentar. ¿Qué tiene para mí? ¿Cómo puede ser? Versículo 37, está después del 36. El título es para después de la Pascua. El 37 dice: entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Yo no sé qué pasaría si él de pronto se materializara acá. Ni jabón que nos llevaría. Si cuando empieza a temblar nomás se nos sale el alma. ¿No ha llegado usted como creyente a disfrutar el movimiento telúrico? Pero él les dijo, después del 37, les dijo en el 38, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón esos pensamientos? A ver, ponme la versión lenguaje actual, a ver qué dice ahí. Nosotros actuamos en la vida en base a lo que creemos. Y si analizaran nuestra creyente, nuestros vecinos, amigos y conocidos, si analizaran nuestra creencia por lo que ve que vivimos, el cristianismo nuestro es muy pobre. ¿Por qué estáis asustados? Les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Jesús, antes de sanar algo, tiene que sacar lo que está enfermo. Antes de poder plantar, hay que arar. Antes de que una semilla valga la pena sembrarla, hay que sacar los cardos, los espinos y las plantas dañinas. Hay que arar la tierra. ¿Por qué tienen esas dudas? La pregunta es, ¿esta gente era la primera vez que hablaba, escuchaba, tenía una experiencia vinculada con Jesucristo? No. Tuvieron todo el curso completo de 3 años y pico viendo a Jesús caminar sobre las aguas, reprender demonios, sanar enfermos, multiplicar panes y peces, decirles una y otra vez que las cosas iban a ser de una y otra manera, y fueron así. Les doy autoridad para echar fuera demonios y sanar a las personas, y dijeron, eso ocurrió. Se sorprendieron de las cosas que ocurrían, nada más que porque Jesús les dijo, esto va a ocurrir, y eso ocurría. ¿Por qué ahora tienen dudas? Y yo les pregunto, cuando alguien viene con una necesidad, me pasa un papelito, arrancado así, desordenadamente, un papelito así, no tiene ni nombre, ni tiene teléfono, ni firma, no sé de quién es. Pido oración y sanidad por una persona así. ¿Y por qué no hace las de centurión? Y dice, pastor, perdóneme, ¿podríamos orar por un milagro en la vecina? Yo vengo representándola porque hemos hecho eso un montón de veces hemos hecho esto. Podemos orar por su esposa en usted, que es el marido. Podemos orar por su hijo en usted, que es la madre. Podemos orar por su suegra, que usted es la nuera. ¿Por qué no viene, se para y le dice, pastor, podríamos orar por sanidad? Podríamos orar por un milagro en la vida de mi vecina, y luego continuamos el culto. Viene directamente a buscar lo que viene a buscar, pues papelito, y que yo me haga cargo. ¿Y dónde está la fe? La suya. ¿Por qué dudan? ¿Y por qué eso es lo que creen?
Pero tienen información correcta, pero por supuesto que tienen información correcta, pero no tienen acción conforme a lo que creen, porque eso no lo creen. Para después de la Pascua, si usted sigue igual que como hasta esta Pascua, usted es muy probable que tenga muy buena información, pero espiritualmente está muerto. Si usted no puede modificar por declaraciones la situación alrededor suyo, como diría Doug Sheet en su libro La autoridad espiritual a través de la oración, ¿quién gobierna su mundo? ¿Quién gobierna su mundo? ¿Quién gobierna su circunstancia? ¿Qué hay después del versículo 38? Miren mis manos, miren mis pies, pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme, asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Y luego les pidió, mientras hablaba les mostró sus manos y sus pies. Y ellos, ¿qué dice? Seguían sin creer. Quiere decir que lo que estoy diciendo refleja gran parte de tu experiencia espiritual. Debes arrepentirte. Porque con Celia, con Valeria y con dijimos, la atmósfera cambiando está. Tu espíritu y yo tenía, Señor, no tengo que tocar a la gente, pero me da una gana de meterle las manos y sacudirle el esqueleto. Señor, manifiéstate, por favor. Manifiéstate, enrostra, avergüenza, haz que cruje el alma, porque no puede ser. Y dice, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y de asombro. Es todo lo que tenemos, un entusiasmo emocional, pero a la hora de los vive, arrugamos, porque la información no respalda la vida. La gente es lo que cree. Y si no hace cambio en su vida, yo escucho mujeres que dicen, mi marido, pastor, mi marido viene pero no cambia. Échalo al fuego. Digo, bendécelo al Señor. Acá vino un hombre, me dice, pastor, mire, queremos casarnos, quiero conocer a tu prometida. La trajo la prometida, la conocimos, hablamos. ¿Sí? Hicimos la ceremonia, se casaron, vinieron 1 o 2 veces. Pero como ella tenía una información diferente de la vida, ella vivió como lo que creía, y lo que creía no era esto. Es por eso que y tiró el matrimonio y el matrimonio se rompió. Y por un tiempo largo él vino, se sentaba por ahí solo, divorciado. Y como lo que él conocía no se transformó en una experiencia, se fue. Y si uno le pregunta, tiene información evangélica, pero no es. Versículo siguiente. Porque a medida que va avanzando Jesús, va sacando a luz lo que hay, porque no puede plantar donde hay cardos y espinos, porque la semilla, aunque brote, se ahoga. Y esta nueva Pascua está ahogada por la pandemia, por el temor al virus, aún por la enfermedad, aún, diría ese texto de Daniel 3, sepa, excelentísimo y soberano Rey, que aunque nos eche al horno de fuego,
no adoraremos su estatua. Bueno, que le salve el Dios en el que creemos, nos puede salvar. Y si no nos salva, nada va a cambiar lo que yo creo de Él. Pero el corazón del mensaje en 10 minutos lo termino. Dice que, asombrado, le dieron parte de un pez y lo comió delante de ellos. Un espíritu, una formación no come. Y en el 44 dice, y le dijo, estas son las palabras que les hablé cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de mí, en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Ponme el versículo 24, por favor, y 25, porque en dos oportunidades Jesús les habla de la necesidad. El 24 dice, 24, 24, a ver, 24. Y fueron algunos, estaban contando, porque algunos sabían una cosa y otros sabían otra. Esto ocurre en los grupos, ¿vieron? Los grupos se informan. Y por ahí alguien dice, yo puedo tener eso que vos decís que la Biblia dice, que Jesús dice que puede hacer, yo puedo... Y claro, entonces paramos ahí, oramos por esto. Milagros pueden... ¿A qué miércoles cantamos esto nosotros? Digo, ¿para qué cantamos esta canción? ¿no lo desafía a usted para decir, yo quiero que sea en mí esto, y voy a venir las veces que sea necesario buscando esto? No veo esa pasión, y si no la veo es porque no está. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y esta es la descripción de nuestro cristianismo evangélico en gran parte de nuestra congregación. No quiero ofenderlos. Quiero pensar que después de esta Pascua y después de esta palabra, usted va a ir y va a decir, Señor, creo que necesito hacer algunas cuentas nuevas con vos. Dice que Jesús en el 25, entonces Él les dijo, oh insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿En qué parte de la Biblia están los profetas, los salmos y los libros de Moisés? ¿En qué parte? Antiguo Testamento. ¿Y de quién era la Biblia esa? Es la Biblia de Jesús. El versículo que veníamos leyendo dice, era necesario que se cumpliese todo lo que está dicho de mí en los libros de Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los profetas y los salmos. Cuando por primera vez, cuando recién entregué mi vida a Cristo, cuando por primera vez, en la primera Pascua, yo leí estos textos, dije, voy a leer todo el Antiguo Testamento esperando encontrarme con Jesús. Ya no leo más el Antiguo Testamento, leo a Jesús. Tú eres escudo alrededor de mí. Y
y decimos, Satanás está acosándome, se escudo alrededor de mí, y nos echamos a dormir y descansamos en fe de que esa palabra se cumple en mí, ese escudo alrededor de mí. Macanudo, pero para el coronavirus no sirve. Digo, en el versículo dice, oh insensato, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Muchachos, tuvieron la información pero no la creyeron. Una frase, ya les leí una, obramos según lo que creemos y no según lo que conocemos. La fe nunca niega la realidad, pero deja espacio para que Dios garantice una nueva realidad. La realidad, pastor, es que esto es así. Sí, pero la fe abre su esperanza para que Dios, que puede, garantice una nueva realidad en medio de la realidad que cualquier ateo puede ver. Entonces, ¿para qué cree? ¿Por qué dice que cree en un Dios omnipresente? Se lo encuentra en las... Yo necesito un milagro. ¿Qué tipo de milagro? Y tal cosa. Yo le voy a gestionar ese milagro. Voy a pedirle a Dios ese milagro, aquí y ahora. ¿Puede dejar pasar ese micro? Sí. Bueno, entonces vamos ahora. Yo se lo voy a gestionar. Yo le voy a gestionar el milagro. Lo que tengo te doy. Yo te voy a gestionar el milagro. Yo voy a orar por usted aquí y ahora y le voy a gestionar. Yo voy a gestionar un milagro a favor suyo. Ustedes son mis testigos. ¿Saben qué es un testigo? Un testigo trae un hecho pasado al presente para que se tenga en el presente una clara visión de lo que pasó. Porque yo fui testigo. Un testigo es responsable de traer al presente lo que pasó. Y yo tengo que tener experiencia con él para tener fresca comunicación de una realidad espiritual. Yo le voy a gestionar milagro. Él está aquí. No es suficiente decir, Él está en mi corazón. No, Él está aquí y opera. Y ahora prepárese porque me quedan 5 minutos más para el corazón del... Ponme el versículo siguiente. En su Biblia no está en rojo. Es el versículo 45. Estas cosas, estas palabras, hablé cuando estaba con ustedes, estas cosas, bueno, todo lo que está escrito de mí en Moisés, en los profetas, en los salmos, o sea que no lea el Antiguo Testamento para ver qué hizo Abraham, para ver qué hizo Jesús. Entonces les abrió el entendimiento. He leído estos textos 10 o 12 veces, despacito, uno tras otro, diciéndole, Señor, ¿cómo lo presento? Y él me dije, una cosa antes y una después. Lo que viene antes y lo que viene después. Dice, y él les dijo, no, 45. Entonces, porque hasta ese momento, nada, duda, incredulidad. ¿Cómo? ¿No eran discípulos? Sí, pero eso no significa que son creyentes, que no son miembros de la iglesia, pero eso no significa que son discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús gestionan milagros, hacen presente en el hoy a este Jesús que creen que es Dios. Ustedes son testigos de estas cosas. Somos testigos de la resurrección.
y si ha resucitado, es Dios y es omnipresente, está donde usted está. Y donde hay una necesidad, ese Jesús resucitado y que vive en usted toma la forma de la necesidad del momento. Eso significa: yo soy el que soy. Yo soy, tomo la necesidad del momento. Y usted es gestor de eso. Después de la Pascua, y dice, y les abrió el entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que entendieran las Escrituras que hablan de Él en Moisés, en los profetas y en los salmos. A ver, yo sé que usted es un creyente en el diablo de aquello, porque cada vez que tienen un conflicto dice: el diablo metió la cola. Usted es un creyente en el diablo por ahí, mucho más creyente que en Jesús. Pero ahora le voy a decir algo para que crea en el diablo, o que crea que él hace estas cosas. En 2 Corintios dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ellos eran discípulos, pero incrédulos. Eran discípulos, pero incrédulos. Tardos para creer. ¿Por qué no creen? Ahora creen, le dijo al final. Así que ahora creen. Sí, ahora sabemos que tú vienes de Dios, que ahora creen. Al fin. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria de Dios en la persona de Jesús, tal como Él se mostró y dijo que era. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. No dice discípulos creyentes o no, dice incrédulos. Si usted puede ser un incrédulo en algo que Jesús dice, entonces el diablo dice: a este le sello el entendimiento. Y no va a entender, va a leer la Biblia, no va a entender. Y la lee, y lee promesas, pero no le sirven. Ahora entiende. ¿Por qué no entiende? No es porque el diablo le cegó el entendimiento, no, le cegó el entendimiento porque usted no es creyente, porque usted no cree que Jesús resucitó y si es Dios es omnipresente, está aquí, y que cuando cantamos esa canción debemos esperar que Él haga de las suyas acá, en mí, en el otro, en el otro. Esto debe ser un ámbito sobrenatural. ¿Por qué no es? Y porque nadie espera que eso ocurra. Lo lamento, pero tengo que decírselo así. Jesús les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Quiere decir que no entendían las Escrituras. Él les habló, era necesario, le explicó, y los discípulos, dice que cuando iban camino, dice que Él les comenzó a hablar desde Moisés, los profetas y los salmos, y dice que ardía el corazón de ellos. ¡Qué bárbaro este mensaje! ¡Cómo me edificó! Pero no sirvió. Recién cuando hubo una revelación de que Él había resucitado, recién allí hubo un cambio. Y usted necesita una revelación de que Jesús está vivo, así que búsquelo hasta que se manifieste en su vida de alguna manera y conforme a alguna palabra. Y entonces tendrá un después de la Pascua algo para ser testigo. Entonces los dones y los ministerios se van a empezar a notar. Después de esta Pascua. Versículo siguiente. Y Él dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara a los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre arrepentimiento, perdón de pecado en todas las naciones, comenzando de Jerusalén.
Y vosotros sois testigos de estas cosas. Punto. Y yo les digo en el nombre de Jesús, ustedes son testigos de esta palabra. Y tienen que ir a Jesús, siguiendo el patrón, arrepentirse. Porque hemos dado testimonio con nuestra vida privada, pública, semi-privada y semi-pública, de que estamos bien informados, pero no creemos muchas de las cosas que decimos que conocemos, porque nuestra vida no testificaba de un Cristo vivo y resucitado. No hay conciencia de su presencia. Entonces, el mensaje para después de la Pascua es que Él les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, que hablan de mí. Entonces, cuando leen Génesis, me leen a mí. Cuando leen los Salmos, me leen a mí. Como yo he resucitado, soy el mismo hoy, ayer y siempre. Cuando nos volvemos defensores de un credo, yo creo, gente que dice que cree mucho, hay algo que muere. No creemos en Dios. Solamente creemos en nuestra creencia acerca de Él. Y muchas veces nosotros decimos, establezco, declaro, y yo defiendo lo que creo de lo que creo, defiendo mi creencia acerca de Dios, pero no puedo asegurarle frutos a nadie de eso. Lo declaro, pero no espero ver los frutos. Lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Este desafío no es nuevo para mí y no va a irse, porque todavía estoy aquí y todavía hay personas que están necesitando evidencias de que Cristo murió, resucitó, vive y es accesible aquí y ahora para la persona en necesidad. Recuerdo algo que yo les he contado, una mujer que tenía una infección generalizada porque no orinaba y estaba hinchada, no tenía cuello, era toda una cosa así, hinchada. Entonces yo le pregunté al hijo que estaba ahí, entramos en terapia intensiva, me dejaron entrar porque era pastor y dijeron que va a ir a entrar a orar, y entonces me dejaron entrar. Doña Teresa estaba ahí, en coma 4, dice, pero de todos modos, bueno, ore, ella no la va a escuchar. Y le pregunto al hijo que era médico, le digo, ¿qué hace falta para que haya una esperanza de que ella va a salir de esto? Y tiene que mear, me dijo. Tiene que pisar, tiene que orinar. Porque no ve que tiene una retención, dice. Y entonces quiso explicarme él, y entonces ya yo no lo escuché. Le puse la mano en el hombro acá, estaba de este lado, le puse la mano en el hombro derecho y le dije, Teresa, mía. Y me fui. Y él me siguió con la mirada y yo me fui. En menos de media hora sale una enfermera a los gritos que la mujer se había... era un río. Y se salvó la vieja. Y después fui a almorzar con ella. Nos invitó a su casa. Y ella cocinó. ¿Usted cuando ora por alguien espera que pase algo? Yo hace mucho tiempo, cuando oro por teléfono, le digo, en 5 minutos me avisás de que esto y esto y esto pasó. Porque yo espero que pase algo, o soy un mequetrefe religioso.
En el material, ¿quiénes leyeron de los hombres que están acá, leyeron el material que les entregamos en los hombres? Ay, de ustedes que no lo hayan leído. ¿Quién lo leyeron el material de los hombres? ¿Leyeron? ¿No te han dado? Llegué tarde, no había ya. Ahora sí. No había llama. Che, que alguien le dé. Luis, te vamos a dar el material. ¡Ay, lo pagó! Bueno, tranquilo, te salvaste. ¿Quiénes lo leyeron? ¿Encontraron algo que les llamó la atención que Satanás hizo en la comunicación, en el diálogo con Eva? ¿Algo que les llamó la atención? ¡Rápido! ¿Qué? Le cambió el nombre a Dios. Ay, ¿y qué dijo y qué no dijo? Porque era Dios, no le dijo que era el Señor. Con que Dios te ha dicho, no le dijo amo y Señor. Con que el amo y Señor Dios te dijo, no le dijo amo y Señor. Entonces de ahí en adelante la mujer se conformó con ser religiosa. Venir a la iglesia, dar el diezmo, leer la Biblia, echar una oracioncita, pero no esperar ninguna cosa. De ahí en más se murió todo. La evidencia está. O Jesús es Señor, amo y Señor, o no es nada. Entonces no me sorprende de que algunas personas se lamenten de que no pasa nada. Y no pasa nada porque él es un necio. O sea, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Bien, vamos a la parte final del mensaje en 2 minutos, que todavía... ya me fui. La fe no es creer en mi propia e inconmovible creencia. Yo tengo mi fe. La fe es creer en el inconmovible amo y Señor cuando todo lo demás tiembla y se sacude. La razón de nuestra timidez para transmitir nuestra fe está en que a menudo tenemos muy poco de fe como para compartirla. Y por último, Señor del cielo, en cada senda de fe que encuentre, continúa trabajando en mi vida hasta que puedas decirme, finalmente crees. Juan 16, del 25 al 31. Finalmente crees. Quiero animarlos a renovar su experiencia con Dios a partir de que Él ha resucitado y está ahí. Hable con Él, en serio, no se dirija, no está en mí. La atmósfera cambiando está. Él está aquí, sea sincero, sea honesto. Yo le pregunto, Señor, ¿qué tenía David que era conforme a tu corazón cuando él fue un delincuente? ¿Qué hay? Y todavía no me he embarcado en una búsqueda de respuesta, solo le estoy preguntando, ¿qué hay? Tengo algunos indicios que él me ha dado, él, más o menos como era un tipo sincero. Y hace poco leí un mensaje evangelístico de Watchman Nee y él decía, antes que la persona crea, tiene que encontrarse con Jesús. Antes que se arrepienta, tiene que encontrarse con Jesús. Antes que haga cambio, tiene que encontrarse con Jesús. ¿Y qué tiene que tener la persona al encontrarse con Jesús? Honestidad. Honestidad. Abierto. Ayúdame, soy un incrédulo. Bien. Muchos de nosotros no hacemos avance porque no abrimos nuestro corazón.
Decimos, declaro que creo, soy un creyente, pero soy un farsante porque no sos sincero, no abres tu corazón. Entonces Watchman Nee dice, antes que una persona se arrepienta, confiese, acepte, etcétera, tiene que encontrarse con Jesús y él tiene que ser sincero. Y entonces es como si Dios me dijera, yo me arrimaba a David y él no me ocultaba nada. Hasta me decía, me duele todo, es por mi pecado, es por mi iniquidad, no es el diablo, no es Saúl, no es aquel, no es el otro, soy yo. Me gusta David. Es un desgraciado, mira lo que hizo, sí, es verdad. Pero cuando me le arrimé en Natán, yo conozco que algunos de ustedes no avanzan y tienen quejas con Dios. ¿Saben por qué? Pues no son sinceros. Ocultan cosas. Y ustedes saben que Dios sabe, que ustedes saben que yo sé. Y así como no vienen buscando un milagro acá, tampoco vienen con el corazón abierto y decir, pastor, en realidad el Señor me ha mostrado, yo sé, que Dios sabe, que yo sé, que usted también sabe, porque yo sé. Y probablemente no avancen nunca hasta que eso no ocurra. Señor, en esta tarde, noche, donde transcurre la Pascua histórica, donde se dio este momento, donde tú bendijiste con tu presencia resucitada, sorprendiste a la gente, pero los declaraste testigo. Yo te doy gracias por abrir el entendimiento de esta noche a cada uno de mis hermanos. Te pido que le abras el entendimiento y que se note, porque quieren buscarte con ahínco, con tenacidad. En la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos, porque allí se habla de ti. Señor, en tu nombre nos declaramos arrepentidos por las dudas y la incredulidad. Y te pedimos perdón por confundir información con fe. Yo no quiero ser igual después de esta Pascua. De hecho, no seré igual. Señor, voy a buscar refregarme con vos de una manera diferente para que la gente huela a ti en mí. Bendigo a quienes están viendo esta filmación para que arda en ellos su corazón. Y Señor, con eso cambien, aunque tengan que dejar de comer, que vayan a donde nunca deberían haber abandonado, su lugar de encuentro con sus hermanos, en tu nombre.